Maitei, Baechapá, estamos esta linda tarde, en Ituzaingó, en proximidades a cumplirse 20 aniversario de la sanción de la ley 5.598. Esta ley que nos motiva y nos lleva a reencauzar el guaraní, ese guaraní que está entre nosotros, que está en la provincia y que forma parte de nuestra identidad. Y precisamente estábamos con la profesora Acela Liuzzi, una de las pioneras para el anclaje definitivo del guaraní en las escuelas. Bueno, ella viene trabajando ya desde hace un tiempo, nosotros nos conocemos, pero queremos dar a conocer al resto de la provincia y al país qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se viene haciendo y cuál es el resultado de esta ley que ha significado la visibilización de ese nuestro guaraní que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Buenas tardes, Acela, Baechapá. Seabei Abuna Ere Orebe Ba Epa Otejazaba Ekwe Osecuevo Milei 5.598 Hamba E Oteyapo Upehuibe Coape Coma Baile Guaraní de Leite no lo vi vi coape porque la no lo vi pero no vi bueno puta la sensibilidad que rumba a Coma Baile Guaraní me capturé para baile lo le ape lo baile Guaraní de Copenhague, Paraguay. Bien. Lo Chagua, que la ley de Copen, hacer Terei, ni poner Pasajuan, Guaraní, Muy bien, Acela nos está contando entonces que ya antes de la sanción de la ley se estaba trabajando con respecto al guaraní, pero obviamente relacionado estrictamente con la forma de enseñarse en la vecina República del Paraguay, que era de una manera difícil, era una manera inaccesible, digamos, para el conocimiento y para el guaraní que se maneja en Corrientes. Bueno, y a partir de allí esto nos permitió visibilizar otro formato, nos permitió visibilizar otra manera de ser del correntino con respecto al guaraní, ¿no, Chela? Perfectamente. Yo soy guaraní hablante de nacimiento. Yo me crié acá en el barrio de Paraná, hablando con guaraní, como se habla en Corrientes. Mis padres podían hablar en guaraní como se habla en Paraguay, porque eran paraguayos, exiliados, estuvieron acá, pero a nosotros ellos nos permitieron solamente aprender guaraní con la gente del barrio. No teníamos familiares, no teníamos recuerdos históricos, entonces yo me crié en un barrio hablando el guaraní de mis familiares correntinos, que eran la gente de mi barrio, los abuelos, mis abuelos, hijos de las abuelas, nosotros, papá y mamá, pero las personas que a mí me enseñaron a hablar fueron primero y solamente el guaraní. Y entonces yo me quedé hablando guaraní acá en el barrio de Paraná prácticamente hasta los 4 años. Y de ahí me trasladé a Murucuyá, donde estaba a orilla del estero Santa Lucía. Y allí sí que no hablé con nadie, solamente entre nosotros, porque no había habitantes. Y mi mamá, que yo tenía a mi hermano mayor, ya estaba acá, iba a la escuela y estaba muy preocupada. Nosotros teníamos que aprender a tomar, solo hablar guaraní, pero la naturaleza lo conocíamos en el guaraní, desde el agua, los árboles, los pájaros, los bichos, las víboras, todo lo conocíamos en guaraní. Yo no sabía que tenían otro nombre, que era ese otro nombre era castellano. Yo no sabía, yo me enteré de eso cuando llegué a la escuela y me encontré con que hay palabras que tienen, por ejemplo, yo no sabía la palabra víbora, pero escuchaba, pero yo creía que el víbora era una cosa y boy era otra cosa, pero todo era guaraní. Y en la escuela me fui descubriendo que tenía yo que saber 2 letras, 2 palabras. Guaraní no sabía escribir, pero en castellano solo empecé a escribir en castellano, pero en castellano. Entonces guaraní quedó guardado en mi historia de vida hasta prácticamente volver a Ituzaingó en el 79-80 por razones de fuerza mayor, y allí yo descubrí que yo sabía mucho en castellano, mucho de historia europea, mucho de los europeos, pero no sabía
nada de mi pueblo ni sabía por qué se llamaba Ituzaingó, ni por qué el río que era Paraná, desconocía. Eso fue salió una revolución. Yo dije, ¿cómo es posible que yo me conozca prácticamente el país por los libros y no conozca mi lugar? Comenzó una investigación con un equipo de gente, ya formé un equipo. Yo soy docente, un hermoso equipo de gente que vinieron de Buenos Aires, de la unidad docente, de la Universidad de la Escuela de Derecho, me designaron rectora, y entonces hice un cambio uno, y hasta que me jubilé. Y después comencé el tiempo disponible para hacer lo que quisiera. ¿Cuál fue la inquietud? ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue esa luz interior que te lleva a soñar un profesorado de guaraní, Chela? Y fue porque yo me recibí de profesora de guaraní en Paraguay, viajando de acá a Cholas, así como vos, estudiando también, pero me recibí con el mejor de los promedios. Yo fui consciente de que yo no podía enseñar guaraní como castellano. Entonces le llamé a mi hermano Silvio, que estaba en París, y le dije, yo estudié guaraní, pero no puedo enseñar guaraní, porque lo que va en castellano no es en guaraní. Y recibí una frase categórica, y no vas a poder porque es otra lengua. Y ahí me quedé en la pampa y en la... ¿Cómo que yo estudié un profesorado de guaraní, pero era en castellano? ¿Y cómo voy a...? Era otra lengua. ¿Y qué es eso? Comencé mi viaje a París a estudiar guaraní. Y allí fue que yo pude programar, organizar y saber guaraní desde la ciencia lingüística. ¿Pero por qué era la ciencia lingüística y por qué yo no estaba enterada? Porque la ciencia lingüística estaba en francés. Yo viajaba a francés para hablar en guaraní, no para estudiar francés. Hasta que logré que mi hermano Silvio, que ya tenía su doctorado, su tesis doctoral en guaraní, hiciera una síntesis, una interpretación del francés al castellano y guaraní, y editamos este libro, que se llama Guaraní Elemental, Vocabulario y Gramática. Acá está la base científica de la lengua guaraní, por supuesto en el bilingüismo extraordinario, porque él explica en castellano lo que guaraní hay que saber, pero no trasladar el guaraní al castellano. Y entonces comencé yo a estudiar ciencia con él, lingüística primero, y ese fue en el 2000, a partir del 2001. Y bueno, teníamos ya una capacitación, porque con el doctor David Valdés conseguí, me autorizó una capacitación, pero con el estudio allá todavía de Paraguay. Y a partir de ahí, como yo ya tenía la gramática de esto científica, allí fue que decidí hacer un doctorado y traer un proyecto con la ayuda de la gente que me acompañaba, muchos que trabajaban, que teníamos las capacitaciones, y entonces le presenté a Manolo, al intendente, le dije, yo tengo un proyecto, y él me dijo, tiene que pasar por el Consejo Municipal. Si el Consejo mira y ve que los contenidos, no importa que nosotros bien conmigo, pero si el proyecto va a servir, vamos a elevar al Ministerio de Educación. Y bueno, me presenté al consejo, el concejal era el profesor Sabatiero, él hizo un informe muy bueno sobre lo que era la capacitación del profesorado y elevamos. Pero los clientes me dijeron, no se puede aprobar porque este proyecto no tiene prácticas, la cantidad de horas de práctica. ¿Cómo vamos a tener si no teníamos una escuela donde practicar? Claro, se estaba y ahí quedó, todo. Y está todavía. Nuestros profesores egresados en este profesorado saben mucho de guaraní con esta gramática. Ellos nunca estudiaron con la gramática del castellano. Por eso en Corrientes hay más de 90 profesores de lengua guaraní que están dispersos en la provincia, también en Misiones, que vinieron a estudiar acá, porque era una cátedra semipresencial. Tenían que venir una vez por semana, y se estaban desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y entonces cumplimos eso en los 4 años, con exámenes, con profesores, con capacitadores. Venían nuestros especialistas de Europa a hacer el museo, ¿vos te acordás que venían los lingüistas, venían antropólogos, venían historiadores, venían de acá del país también, porque en Misiones había muchos estudiosos de historia,
Y entre ellos nuestra gente de acá que hablaba el guaraní, porque eso era porque la bibliografía más importante que tenemos es la palabra que está vigente en nuestra boca. Y todas las palabras que están en corrientes, presentadas como toponimia, todas fueron utilizadas para estudiar ese profesorado y para presentar, digamos, un conocimiento y un título de capacitación. Bien, Chela. Ahora que estamos próximos a cumplirse los 20 años de la sanción de esta ley, desde tu enfoque, vos podés decirnos qué significó la ley, fue positivo, nos ayudó a visibilizar la lengua, nos ayudó a cimentar, digamos, con base sólida nuestro trabajo de guaraní. Por supuesto, yo fui testigo de que después de la ley, lo conocía el doctor Salvador, vino, nos encontramos, porque ya teníamos una capacitación, ya estábamos. Él no podía creer que él hizo enseñando solamente la ley y hablando en guaraní, recordando a su familia, a su pueblo y a su patria corriente. Pero cuando él descubrió que acá había una formación académica, él es capaz de entender eso. Por supuesto que vino, se presentó, nos organizamos, él era un político en la capital, me invitó a salir a recorrer la provincia, gracias a eso me recorrí la provincia de punta a punta. Yo creo que visitamos todas las escuelas primarias y muchas secundarias para averiguar cuántos sabían guaraní nuestros estudiantes. Y nos acompañó el rector de la institución Josefina Conte. Yo no podía creer, dijo, pero acá siempre se dijo que no se habla guaraní porque él era no sé de qué nacionalidad. Y nos acompañaba y él se entusiasmaba. Entonces, esto tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un profesorado acá. Bueno, él estaba más entusiasmado. ¿Por qué? Porque cuando vos le hablas a los niños en guaraní, y eso que me dicen, acá gente dice, no, yo no sé nada de guaraní. Y yo le pregunto, ¿de dónde vivís? ¿Sabe algo? Eso ya es verdad. ¿Y dónde te va a bañar en el verano? En el Paraná. Sí, yo no sabía eso, no habrá averiguado como yo no sabía tampoco. Pero eso es el guaraní, es como que se despertó. Pero al despertarse, se independizó de las dificultades que tiene la enseñanza bilingüe. Ahora se está en los programas del Instituto de Formación Docente de ahora, el bilingüismo está como una cátedra. Y eso es muy importante porque allí los estudiantes que están estudiando guaraní desde la ciencia lingüística se están dando cuenta, eso por ejemplo yo los alumnos acá en el profesorado, felizmente también ya tenemos, y aquí en Santa Rosa se están dando cuenta que el guaraní no necesita del castellano, ni de las marcas siquiera, digo, porque las marcas que tienen, que son la grafía, se usan la misma que usa el francés, que usa el inglés, que usa el portugués. Entonces no es propia del castellano, así que no es que le sacó del castellano para escribir guaraní, no. Tomó las marcas de acuerdo a la fonología, al sonido que tienen nuestras palabras en guaraní. Y la estructura, la composición de cada palabra tampoco no coincide con la estructura del castellano. ¿Por qué? Pues porque el castellano se hizo con latín o con griego. Por eso se llama greco-latina. Y nuestra lengua originaria dice, el antropólogo fundamental de la lengua para nosotros, que estudió muchas lenguas originarias de acá, de Javier de la Gaza, de los Ponza, de esas cosas, porque el antropólogo estudia las lenguas. Y él dijo que el guaraní que nosotros hablamos acá en Corrientes no tiene origen, es originario totalmente porque nace de un sonido y le acompaña como consonante el sonido que le va a dar, o estructura material no biológica o estructura material biológica. Y eso me dio un salto gigante a mí para que yo pueda comenzar a descubrir por qué yo digo, qué sé yo, baracallao, digo abrazao, por qué digo grullao, por qué digo curucurí, todo eso. Bien, todo ese bagaje de conocimiento, más la ley, más la creación de un profesorado felizmente que tenemos en Ituzaingó, como lo decía también en Santa Rosa. ¿Cómo lo ves al guaraní en un futuro? Lo veo como saliendo del anonimato, porque no es que no exista,
todo el mundo en ese curso. Yo le digo el de Santa Rosa, porque acá tenemos ya una gran diversidad de habitantes en Ituzaingó, muy variado de distintos lugares, y que a lo mejor no tienen una memoria infantil o algo del guaraní, aunque no lo hablen, pueden tener memoria, porque seguro que si dice Soosia sabe de qué se trata, o si yo digo el Iguazú sabe de qué se trata, pero hay gente que nunca escucharon esas palabras. En cambio, en Santa Rosa, donde tenemos la extensión de nuestra carrera, casi todos, a lo mejor no todos pueden hacer una conversación, pero palabras que le contar le identifican. Entonces estuvo siempre presente en la vida. El curso también está, pero ahora que yo les llevé, trabajamos los profesores, todos los que trabajan en la edad, llevan el aporte de la lengua, en la música también, en el himno, ellos ya saben cantar el himno, y saben ahora distinguir por qué una palabra se construye solamente con dos sonidos, una palabra con dos sonidos, una vocal y una consonante, una vocal y una consonante, o una consonante y una vocal, pero nunca, o dos vocales, o hasta tres vocales, pero nunca dos consonantes juntas. Y tampoco nunca terminan en un sonido, sino que terminan en una estructura, porque las vocales son todas estructuras. Pueden ser estructuras físicas o estructuras simbólicas o psicológicas, no sé. Pero todas terminan. Por ejemplo, si yo tengo una vocal que termina con un signo nasal, ahí ya está una trascendencia. Ellos ya saben escribir eso. Entonces, si vos te digo, por ejemplo, yo estudio con ellos cosas muy comunes, ñame, cumbaé, caraí, tuyá, y ellos todas esas palabras están vigentes. Y ahora le digo, bueno, ¿por qué tú y por qué ya? ¿Por qué? Y ya van descubriendo. Y la relación con la cosmovisión de los jóvenes. O sea que estamos transitando por buen camino. Yo estoy feliz y estoy acompañando acá a la profesora Alicia y a la institución y al Ministerio de Educación. Porque yo no estoy trabajando por tener ni siquiera una representatividad, porque creo que ya no lo necesito, ya estoy, pero estoy feliz de estar con esa gente que está ávida de ser los primeros, digamos, estudiantes que van a tener la responsabilidad de poner en valor como estamos haciendo nosotros acá, como lo está pidiendo el Ministerio de Educación, no ya como una lengua más o como una lengua originaria que no tiene valor. Eso ya pasó, ¿no? Desde no se puede pasar, ¿no? Por supuesto que hay personas mayores, también personas que tenían antes la idea de que si era guaraní hablante era de caso de valor humano. Ahora eso ya se... Qué lindo, Chela. La verdad que pasaríamos horas hablando contigo porque es de aprendizaje, es de ir rescatando datos. Bueno, yo participé de muchísimas clases con Chela y jamás escuché una clase repetida. Yo te agradezco en nombre del Ministerio de Educación, en nombre de la Coordinación Intercultural Bilingüe, que vos nos permitas este espacio, este día, este tiempito de transmitirnos esos datos, esos conocimientos, esa sabiduría que vos tenés. Yo sé lo que vos trabajaste, lo que trabajamos juntos, lo que yo te quiero, así que en base a eso yo te agradezco muchísimo y quiero por último que vos le des un mensaje a los jóvenes. ¿A cuál de los jóvenes? Niños, grandes. A los jóvenes de nuestro medio, a los jóvenes de nuestra sociedad que están ávidos por saber, por incorporar ese conocimiento. A los jóvenes. Porque jóvenes son todos los que van creciendo y aprendiendo. Entonces la edad cronológica no tiene nada que ver. Porque yo estoy aprendiendo. Si me miran me van a decir que no se puede dejar aprender. No, estoy aprendiendo con los jóvenes. Entonces, la juventud está en la habilidad intelectual de captar y crecer. El crecimiento no es biológico, el crecimiento va parejo y se renueva permanentemente. Y el guaraní es una gran oportunidad para las edades,
sobre todo los que tienen poca edad, se llaman los jóvenes, aprovechen lo que está disponible y gente curiosa que están descubriendo ciencia en un lenguaje y en una apertura de la provincia, felizmente con nuestra actividad del Ministerio de Educación. No lo voy a nombrar porque voy a parecer chupamedia, pero todos saben que sin las autorizaciones políticas, si no hubiera hecho el doctor Isabel esa investigación política, si no hubiera estado Silvia Lucy con don Gabino Castro haciendo la interpretación de la Constitución provincial en una segunda lengua oficial en una provincia, y eso los jóvenes, los estudiantes, pero también los docentes deberían saber. No se excusen más los docentes diciendo, ay, pero yo no sé guaraní. Y si no sabe, que estudie, que procure, que aprenda. Total, las palabras están a su alcance. Cualquier viejito o cualquier persona que le puede preguntar, ¿cómo se dice esto en guaraní? Y le van a contestar, ¿qué planta? Si vos me decías acá qué planta hay, te voy a citar el bajoró, está en Agartú, está tal cosa. Con eso ya vas capitalizando con eso. Esa es la forma de aprender. No importa la edad, pero a los jóvenes en particular, yo no estoy frente a adolescentes ya, pero estoy frente a pensamientos jóvenes. Le estoy luchando para que el pensamiento joven disperse en su juventud, en su fiesta, en su baile, en su salida, en sus amores, que aprendan a conquistar con palabras en guaraní. Van a ver que es mucho más rápido conquistar en guaraní que en castellano. Bueno, nunca, mejor dicho, nunca una mejor reflexión que esta. Muchísimas gracias a Huille y Tereín de Bechela. A ustedes y al Ministerio de Educación y a la señora Clarisa, que siempre me tiene presente para que yo comparta, y yo estoy disponible. Y gracias por todo lo que ustedes tienen escrito, trabajado, escrito en impreso, porque ese cuento de que no se puede enseñar guaraní porque no hay nada, está lleno de libritos, de libros. Y si no, está la naturaleza, están los chamamés. Escuchen los chamamés, la cantidad de palabras bellas que tiene el chamamé, y también las que no son muy bellas, pero también existen las palabras que no, pero en la interpretación, no en el dicho del guaraní. Así tenemos que saberlo. Bueno, esta es mi parte. Gracias a todos ustedes, gracias a Roberto que viene para hacer nuestra presentación, y a vos que siempre te acordás de mí para que yo participe. Así que muchas gracias a ustedes y a mis maestros que me dejaron la palabra desde antes de 1492, y lo sigo usando. Y se seguirá usando porque no va a cambiar, porque es totalmente original. Es una lengua original. No es copiada. Estamos. Muchas gracias.